Estaba escuchando a Iñaki este tema tan interesante que estaba planteando sobre lo que es una negociación para cada una de las partes, ¿no? Pero a su vez estaba escuchando y estaba prestándole mucha atención y a su vez me estaba acordando de esto, porque si hay algo que ha hecho el Reino de Marruecos con respecto al Sáhara Occidental es utilizar perfectamente la estrategia de ganar tiempo como una forma de cumplir sus objetivos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría tratar un poco este tema porque justo ayer, bueno, este mes de mayo, en esta segunda quincena, aparecieron dos noticias. La primera es que las maniobras, unas maniobras que organiza el Africón, ¿no? El Comando para África del ejército estadounidense, unas maniobras que se llaman León Africano y que celebran anualmente, realizan anualmente, con mucha participación de distintos países de África, muchos de ellos de la región MENA, del norte de África, del África mediterránea, y con la participación también de algunos países europeos y por supuesto de Estados Unidos. Bueno, saltaba la noticia hace ya algunos días que Israel iba a participar, ¿no? Y de hecho, en la página web del Africón aparece que Israel es uno de los países participantes, de los estados participantes, con una brigada, la Brigada Golani, ¿no? Eso fue ya hace unos días. Y ayer salió otra noticia que parecería que cambia el espacio geográfico, pero en realidad no, porque nos vamos al otro lado del Mediterráneo, pero vamos a hablar de lo mismo, que es como el gobierno de Al-Golani, el gobierno de la Siria de los Takfires, pues ha cerrado formalmente la embajada de la República Árabe Saharaui Democrática. Es unas oficinas que parece que desde hacía ya años no tenían actividad, pero que formalmente seguían estando allí, seguía habiendo una representación del Frente Polisario y de la República Saharaui en Siria, ¿no? Esto ayer saltó la noticia de que el gobierno sirio impuesto por el imperialismo había cerrado estas oficinas, como ya cerró y clausuró actividades el Frente Popular para la Liberación de Palestina, etcétera, ¿no? Pero esto nos vuelve a plantear otra vez la misma cuestión, ¿no? Que es el papel que está teniendo Israel y su relación con Marruecos en la configuración del Mediterráneo actual, ¿no? Y bueno, de la región adyacente del Atlántico Norte, ¿no? Con respecto a esta cuestión. Realmente, lo que estamos viviendo desde hace ya algunos años es un ordenamiento conforme a los intereses de Israel del Mediterráneo, en el que los vínculos con Marruecos son muy estrechos, se estrechan cada vez más desde que Trump en su anterior mandato, en 2020, reconoce, eh, bueno, los términos son la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, o al menos que el plan de autonomía de Marruecos es el marco de trabajo sobre el que hay que integrar al Sáhara Occidental en el concierto de estados del mundo, ¿no? Eh, este reconocimiento a partir de 2020, que luego ha ratificado Trump en este nuevo mandato, lo que está haciendo, lo que ha hecho es agolpar y acelerar los acontecimientos de manera que en 2022 el gobierno español, mediante esa carta cobarde, una carta que se supone que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, envía a Mohamed VI, al rey de Marruecos, pero que sale en toda la prensa, se establecen también los términos de que el plan más creíble y en plan más serio para darle una solución al problema que hay en el Sáhara Occidental es justamente la propuesta del Reino de Marruecos, lo que ellos llaman el Plan de Autonomía de 2007. Y a partir de ahí se están agolpando, digamos, los acontecimientos en un sentido de darle la legitimidad a una propuesta que, para que la gente lo entienda, digamos, cualquier comunidad autónoma del Estado español tendría un margen de autogobierno más amplio, y mira que son estrechos, y mira que sirven de poco y de nada, que la propuesta del rey de Marruecos de 2007 que le hace al Sáhara Occidental. Claro, para hablar del Sáhara Occidental, lo primero que tenemos que decir es quién es el responsable de esta situación. Sin duda, el Estado español.
el Estado español que con un franco, no el franquismo, con un franco moribundo, porque el franquismo goza de buena salud en esta monarquía parlamentaria española, pero con un franco moribundo, el Estado español sale huyendo del Sáhara Occidental y deja ese problema en el aire, de forma que eh, son los principales responsables de lo que está ocurriendo. Durante la transición, el PSOE, ese partido del régimen con Felipe González a la cabeza, prometieron una y mil veces que aquello se iba a arreglar y que el Sáhara iba a tener una salida justa, que era ejercer el derecho a la autodeterminación, que no quiere decir otra cosa que el derecho a la libre separación en términos leninistas que cualquier comunista conoce. Eso nunca se cumplió, 50 años después no se ha cumplido. Eh, y las medidas que desde el Estado español se han implementado son precisamente de contemporizar con la estrategia del Reino de Marruecos. Y digo del Reino de Marruecos porque es el Reino de Marruecos, no el pueblo de Marruecos. ¿Mm? Entre los marroquíes hay mucho chauvinismo y mucho subimperialismo marroquí, eso es cierto, pero también hay fuerzas que públicamente están diciendo que la salida es la autodeterminación y que están teniendo otra línea. Fuerzas muy castigadas de la izquierda revolucionaria marroquí, es verdad, pero que existir existen. Por lo tanto, y esto es importante por lo que voy a plantear ahora también. Eh, entonces, el Estado español es el principal responsable de lo que ocurre, pero el Reino de Marruecos, como heredero de esa situación, vamos, es el que está haciendo en el presente y en las últimas décadas, desde hace, ya digo, 50 años, el que está ejecutando, estamos los planes del imperialismo para el Sáhara Occidental. Hay cientos de presos políticos. El último gran movimiento, que no lo voy a decir bien, que fue con respecto a la última oleada represiva, que fue con respecto a la acampada que se hizo en Zeimizik. No lo voy a decir bien porque no me va a salir, no, yo el árabe no lo manejo nada, pero de esa oleada represiva hay más de 3 decenas de presos políticos en una acampada que fue absolutamente pacífica y en la que el ejército marroquí entró un día y arrasó a sangre y fuego. Eh, y aquí hay que plantear y hay que recordar que el Sáhara Occidental, según las Naciones Unidas, que no nosotros y nosotras que somos gente revolucionaria, bueno, fuera de la realidad, etcétera, etcétera, según las Naciones Unidas es un territorio no autónomo. Que la República Árabe Saharaui Democrática forma parte de la Unión Africana como Estado miembro. Que la República Árabe Saharaui es reconocida por la República de Cuba, la República Bolivariana de Venezuela, por Nicaragua y por decenas de estados en el mundo. Aunque no la reconoce el Estado español, por supuesto, ¿vale? Porque el Estado español ha sido aquí el cooperador necesario, el agente cooperante necesario para lo que está ocurriendo en el Sáhara Occidental. Y esto hay que recordarlo porque Marruecos está desplegando toda una campaña utilizando una de las reglas fundamentales de la propaganda, que es la regla de la orquestación, de utilizar para distintos públicos, distintos elementos, distintos lenguajes, pero siempre insistiendo en lo mismo, en lo que ellos llaman el derecho a la integridad territorial de Marruecos y en el que la autodeterminación no es aplicable al Sáhara Occidental. Entonces, aquí hay que recordar lo primero, que el derecho a la integridad territorial de Marruecos se puede plantear efectivamente con respecto a los territorios coloniales que el Estado español sigue administrando en el norte de África. Ceuta, Melilla, el Peñón de Vélez de la Gomera, es decir, todos los pequeños territorios de la costa del norte del actual Reino de Marruecos, que efectivamente están ahí sencillamente por una política imperialista que viene de muy atrás, de hace siglos, y que se corresponde con todo un movimiento por el que, por ejemplo, también se conquistó este país mío, Andalucía, y otros territorios, tanto del sur de la península itálica, como también un movimiento expansivo que también afectó a los pueblos del Báltico, por decirlo así. Ahí está la Orden Teutónica, las Cruzadas Bálticas, para atestiguarlo. Eh, y lo segundo que hay que plantear, que es que si la integridad territorial en estos términos sí que Marruecos puede reconocerla, en cuanto al Sáhara Occidental no tiene ningún derecho. Y no tiene ningún derecho porque el derecho a la autodeterminación los saharauis lo están ejerciendo desde hace 50 años, no es una cuestión teórica, no es un debate intelectual. No es una disputa histórica en la que podamos lanzarnos argumentos. Es que el pueblo saharaui lo está haciendo
luchando con las armas por su independencia y por construir una República Árabe Saharaui democrática. Tanto es así que hay una parte del Sáhara Occidental que forma parte de la República Árabe Saharaui Democrática y que el Reino de Marruecos, tanto que ellos hablan de su integridad territorial en 50 años, no han conseguido controlar todavía. Que forma parte del este de lo que conocemos como el Sáhara Occidental, el este, la parte con una densidad de población más baja, la parte interior más pegada, más metida en el espacio desértico, que sí controla la República Árabe Saharaui Democrática. ¿Mm? Si el Reino de Marruecos llama a la integridad territorial, ¿cómo es posible que hayan necesitado construir no un muro, sino cuatro muros durante los años 80 y 90, la década de los años 80 y 90 del siglo pasado? ¿Cómo es posible que hayan necesitado construir cuatro muros para defenderse del ejército popular saharaui? Si el Reino de Marruecos dice, por ejemplo, otro de los argumentos es que ellos necesitan el Sáhara Occidental para su supervivencia, bueno, según distintos estudios, el Producto Interior Bruto que aporta la economía del Sáhara Occidental, del Sáhara Occidental ocupado, de los territorios ocupados a Marruecos, es de en torno al 1,5 al 2% del Producto Interior Bruto marroquí general. ¿Cómo es posible que sea necesario para su propia supervivencia, como a veces califican de que la cuestión del Sáhara para ellos es una cuestión existencial? Evidentemente no hay ninguna cuestión existencial. Marruecos tiene, no se trata, no estamos hablando, cuando hablamos del Sáhara Occidental no hablamos del Reino de Marruecos, estamos hablando de que la República Árabe Saharaui Democrática tiene derecho a existir, tiene derecho a administrarse sobre buena parte, todo el 100% de su territorio, que los exiliados saharauis que están en los campamentos en Tinduf, que están en distintos países de Europa, que están en Cuba, que están en otros países del mundo, tienen derecho a volver a un país y vivir en paz y tienen derecho a gobernarse y a decidir sobre lo que tiene que hacer el Sáhara en el futuro y lo que tienen que hacer con su tierra. Y que los distintos planteamientos que forman parte, como hablábamos, decía antes Iñaki, de una estrategia general de Marruecos, en el que están apareciendo de pronto entidades como Movimiento Saharaui por la Paz. ¿Mm? De pronto saharauis que ellos son muy saharauis, pero que están asumiendo plenamente el plan de autonomía de 2007 de Marruecos, que ya digo, no es una autonomía que no ofrece ningún tipo de poder autónomo para el propio Sáhara, para el propio saharaui. Cómo están apareciendo todo este tipo de asociaciones y de movimientos si es que Marruecos tiene la situación tan bajo control. Lo cierto es que hay desde hace años ya, de hace ya 5 años, se ha reactivado de nuevo el conflicto militar entre la República Árabe Saharaui Democrática y el Reino de Marruecos, que justo ahora mientras estamos hablando, Claude Manjan, una mujer que tiene una pareja que es preso político en Marruecos, un periodista saharaui que es preso político en Marruecos, está realizando una marcha que salió desde el Estado francés. Dentro de 2 días, el día 31, llegará a Algeciras y en el mes de junio recorrerá Marruecos hasta Kenitra, ¿m? Reivindicando la libertad de su pareja y por supuesto reivindicando el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Si todo eso es posible, si todo eso está ocurriendo, realmente cuál es el discurso y cuál es la posición real de Marruecos en el Sáhara. Marruecos está librando una guerra colonial, está utilizando, ahora que todos conocemos muy bien lo que está pasando en Palestina, muchos de los recursos que está utilizando el sionismo en Palestina, está utilizando la colonización del territorio, está utilizando la parcelación del territorio en base a muros y murallas que lo recorren, está utilizando, curiosamente, toda la tecnología y toda la inteligencia militar que le está transfiriendo curiosamente el Estado de Israel en esta guerra y con el respaldo, que también es un argumento muy utilizado por el Maghreb marroquí, por el régimen marroquí, con el respaldo del imperialismo, porque cuando ellos hablan muchas veces de que hay una trama, de que hay una conspiración contra Marruecos, realmente ¿quién está llevando a cabo esa conspiración? Porque desde luego Estados Unidos no es, el Estado español que es su comparsa, su compadre tampoco, el Estado francés tampoco, que de hecho le hizo un favor enorme a la monarquía asesinando a a este hombre, a Ben Bedi, un dirigente de la izquierda marroquí que asesinaron en Marruecos en los años 60. ¿Quién realmente está detrás de esa conspiración contra Marruecos? No pueden ser otros que la fuerza antiimperialista y prosaharaui, que desde luego,
Y yo les digo todo esto también con cierto dolor porque he visitado Marruecos varias veces y me siento hermano del pueblo marroquí, pero lo que están haciendo en el Sáhara Occidental no tiene nombre y es necesario que lo reclamemos y lo reivindiquemos. Y es necesario que lo reivindiquemos porque el MACCEN marroquí está haciendo una campaña muy activa, ya digo, a distintos niveles y también con las fuerzas de izquierda, para hacernos creer que el conflicto en el Sáhara Occidental, eso ya está pasado, es una cosa ya, eso ya ha capitulado, es un episodio de la historia que ya terminó y que los saharauis caminan felizmente bajo la égida del rey de Marruecos hacia donde éste les lleve, no, ni mucho menos. El Sáhara Occidental sigue planteando una resistencia y una lucha militar abierta, están haciéndose operaciones en el día de hoy y se llevan haciendo desde hace ya años y tenemos que seguir reclamando y reivindicando que Marruecos tiene que ser para los marroquíes y el Sáhara Occidental para los saharauis y las saharauis.